Alcemos nuestros ojos, se seca su venida, se oyen ya los pasos del hombre que se aproxima. Aunque aún nos queda anunciar a fuego gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por un sábado más que estamos aquí en la Santa Casa de Dios, alabando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Sean todos ustedes muy bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros para poder juntos estudiar la palabra de Dios y seguir aprendiendo más acerca de nuestra historia, acerca de nuestros hitos de nuestra fe. Es muy importante para los tiempos que estamos viviendo que hoy tú y yo más que nunca estemos bien anclados en la verdad. La verdad es muy fundamental para estos tiempos, que nosotros tengamos un claro conocimiento de la verdad. Porque si no tenemos un claro conocimiento de la verdad, ¿qué evangelio eterno usted y yo vamos a estar proclamando? ¿Qué mensaje, qué fuerte pregón nosotros vamos a poder estar predicando si nosotros no conocemos la verdad o no estamos bien seguros de lo que nosotros creemos? Es muy importante, mi querido amigo y hermano que me escucha, que si usted quiere realmente formar parte de los 144,000 y dar el fuerte pregón, recordemos que ese grupo especial, en sus bocas no fue hallada mentira, según dice Apocalipsis capítulo 14. Los 144,000 tienen que proclamar la verdad. Los 144,000 también, una de las características que nos cuenta Apocalipsis 14, del verso del 1 al 5, es que los 144,000 no solamente en sus bocas no fue hallada mentira, sino que también son vírgenes. No se han contaminado con ninguna falsa doctrina, con ninguna falsa enseñanza, pero tampoco promueven ninguna falsa enseñanza. Si bien es verdad que no nos contaminamos con ella, tampoco debemos de promoverla, ni tampoco callar ante lo mal hecho. En esta mañana de sábado vamos a tener una presentación muy importante, una presentación en la cual su servidor ha llevado mucho tiempo investigando, leyendo, buscando. Y una de las cosas muy fundamentales que hoy vamos a hablar es el oscuro origen de los conquistadores, lo que no te han contado. Gracias a Dios hoy podemos tener acceso a la información, gracias a Dios hoy podemos investigar mucho mejor, podemos leer y buscar información acerca del tema de los conquistadores. Ahora, ¿por qué yo voy a hablar acerca de los conquistadores? Quiero hablar acerca de los conquistadores y dejar bien claro este tema, porque este tema para mí ha sido un tema que realmente ha causado mucha curiosidad en mí, el origen de los conquistadores. Siempre en la iglesia nos han dicho de que los conquistadores es plan de Dios para los jóvenes, es un plan de la iglesia. Pero hoy, a través de las evidencias que nosotros vamos a mostrar, vamos a ver de que los conquistadores nunca ha sido plan de Dios. De hecho, no fue ningún plan de Dios, que ni tan siquiera se le reveló a la mensajera del Señor, Elena G. de White, y ella vivió en tiempos cuando estaban los Boy Scouts, porque los conquistadores vienen de los Boy Scouts.
fueron tomados de los Boy Scouts, como vamos a ver todas las pruebas que hoy vamos a mostrar. Pero antes de continuar, quisiera invitar a nuestro gran huésped celestial, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo nos guíe en el entendimiento de este tema, y no solamente a usted lo guíe, sino que también a partir de lo que nosotros presentemos hoy, usted pueda tomar una decisión. Si usted pertenece a algún club de conquistadores o si sus hijos pertenecen a algún club de conquistadores, que a través de este tema bien esclarecido, y que el Señor me ayude y me dé palabra y habla a través de mí para yo poder llegarle a usted, de que usted pueda tomar una decisión si seguir o no seguir en el club de conquistadores. Toda la información que hoy vamos a presentar al final del tema, al final del tema va a haber una bibliografía que se va a mostrar de dónde fue que yo saqué toda la información que investigué para yo poder elaborar este tema, para que si usted desea, usted también puede seguir investigando y puede encontrar muchísimas cosas más de las que yo he encontrado. De hecho, si alguno de los hermanos también tiene algún interés en que yo comparta todo el material que yo voy a presentar aquí, usted me puede escribir. El número de teléfono está en la página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre en Facebook, y ahí usted me puede escribir en cualquier país que usted se encuentre. Escríbame por WhatsApp, envíeme un mensaje, envíeme su email, su correo electrónico, y yo con mucho gusto le compartiré todo lo que yo voy a presentar aquí. Pero antes de continuar, invito a los hermanos que por favor que tengamos unas palabras de oración, para que así nuestro Señor Jesucristo pueda guiarnos en el desarrollo de lo que hoy vamos a tratar, de este tema muy importante del origen de los conquistadores y lo que no te han contado. Desde aquí yo voy a arrodillarme, vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, por usarme como instrumento tuyo para poder llevar la verdad, Señor. Te pido, Padre querido, que en estos momentos tu Espíritu ponga palabras en mis labios, que sea tu Espíritu Santo el que habla a través de mí. Límpiame de todo pecado, Señor. Límpiame de toda maldad. Límpiame de toda vanidad, de todo orgullo, Señor. En estos momentos estoy delante de ti, Padre, para presentar la verdad, porque tú deseas que nosotros, tus siervos, seamos siervos que presentemos la verdad, Señor. Muchas veces la verdad duele, muchas veces la verdad crea enemistad, Padre, pero tus hijos fieles no les va a interesar las consecuencias de presentar la verdad, sino más bien ser fiel a presentar la verdad tal y como es en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que un carbón encendido del altar toque mis labios, quitando mi culpa, y que tú tomes el control de mis labios, que tú tomes el control de mis cuerdas vocales, que tú tomes el control también de la tecnología, que tú tomes el control, Padre querido, de los hermanos que en estos momentos están conectados para ver esta presentación, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos los hermanos que van llegando. En estos momentos vamos en la presentación, lo que hoy vamos a tratar acerca de el oscuro origen de los conquistadores, lo que no te han contado. Y para seguir vamos a avanzar porque tenemos mucho material que cubrir. El versículo escogido para hoy es 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz
con las tinieblas. Una de las cosas muy fundamentales que nosotros debemos de tener, nosotros los cristianos, es que nosotros no nos podemos unir en yugo desigual. La palabra de Dios es bien clara y este texto no solamente se aplica para los matrimonios mixtos. Siempre en la iglesia hemos tomado este texto para hablar de los matrimonios mixtos, de que un cristiano no puede casarse con una persona incrédula, y es verdad. Pero este texto no es solamente aplicado a los matrimonios mixtos, sino que este texto también es aplicable para toda aquella asociación en la cual un cristiano no debe de tener con asociaciones que no sean cristianas. Por eso es que dice, no puede haber ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia. No puede haber ninguna comunión entre la luz con las tinieblas. Y nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos todo lo que Dios ha trazado para nuestra salvación. En la palabra de Dios encontramos todo lo que Dios ha provisto para el bienestar de su iglesia. Entonces, nosotros no podemos estar asociándonos ni buscando prácticas mundanas para incluirla en las actividades de la iglesia, porque el hacer eso, lo que estamos haciendo es mezclar fuego extraño, es mezclar lo santo con lo profano y traer fuego extraño a la iglesia. Por eso es cuando dice, no os unáis en yugo desigual. Por favor, cada vez que la iglesia quiere emprender una actividad, y como la cabeza de la iglesia es Cristo, yo creo que es Cristo el que nos debe decir qué es lo que es saludable para la iglesia, qué es lo que es práctico para la iglesia. Es Cristo Jesús, porque Cristo es la cabeza. El mundo, con sus premisas, con su filosofía, con su manera de pensar, no puede moldear la iglesia. La iglesia existe para cambiar el mundo con el poder de la palabra de Dios, y no al revés. Y entonces, para comenzar ahora la historia del Club de Conquistadores, primero nosotros tenemos que conocer a Ernest Thompson Seton, que nació el 14 de agosto de 1860 y murió el 23 de octubre de 1946. Ahora, ¿quién fue Ernest Thompson Seton? Ernest Thompson Seton fue el primer fundador de los Boy Scouts. Nosotros, antes de conocer la historia de los conquistadores, primero tenemos que conocer la historia de los Boy Scouts, porque más adelante vamos a ver que los conquistadores es una copia exacta de los Boy Scouts. Entonces, Ernest Thompson Seton fue el primer fundador de los Boy Scouts. De hecho, él fundó el grupo de los Woodcraft Indians en 1902. Ahora, en este tiempo que Ernest Thompson fundó, el fundador de los Boy Scouts y fundó los Woodcraft Indians, habían también otros grupos de Boy Scouts en aquella época. Habían otros grupos de Boy Scouts. Y me llama mucho la atención que en 1902 la mensajera del Señor estaba viva. Porque la mensajera del Señor murió en julio de 1915. O sea, de 1902 a 1915, ¿cuántos años van? 13 años. Y es interesante que en esos 13 años jamás el Señor le mostró a la mensajera del Señor de que los Boy Scouts iba a ser un programa tan bendecido en la iglesia que iba a ayudar en la obra de la iglesia. Ella jamás escribió nada, el Señor no le reveló nada en cuanto a los Boy Scouts. Ahora, es interesante que cuando Ernest Thompson crea los Boy Scouts y crea el grupo de los Woodcraft Indians, él lo rebautizó con el nombre de Woodcraft League of America.
Él fue también de los fundadores pioneros de los Boy Scouts de América, cuya sigla los vemos aquí, BSA, en 1910. Habían diferentes grupos de Boy Scouts para 1902. Hay muchas personas que toman a Baden-Powell como el gran fundador o el creador de los Boy Scouts, pero no es así. Es Ernest Thompson Seton. Ahora, en 1906, Ernest Thompson Seton viaja a Inglaterra y conoce a Robert Baden-Powell, que el nombre de él es un nombre más largo, pero solamente lo abrevié Robert Baden-Powell, pero su nombre original es Robert Smith Stephenson Baden-Powell. Cuando Ernest Thompson conoce a Baden-Powell, me llama poderosamente la atención que en 1906 Ernest Thompson le da un folleto de Scout a Baden-Powell. Baden-Powell fue un coronel del ejército británico que participó en la defensa de la ciudad sudafricana de Mafeking. Él le impactó mucho que en esta guerra habían jovencitos, sirviendo en la guerra, ayudando en la guerra, y esto impactó en él el potencial que tenían los jovencitos para ayudar en la guerra. Sin embargo, después de la Segunda Guerra en Boer, durante este asedio que duró 7 meses, Baden-Powell contó con un cuerpo de cadetes de entre 12 y 15 años que estaban participando en la guerra. Y que por eso fue que él le impactó y vio el potencial que estos jovencitos, teenagers, entre 12 y 15 años, él vio el potencial cuando ellos participaron en esta guerra, que se encargaron de transmitir mensajes, curar a los heridos y vigilar los movimientos del enemigo. El coronel se sorprendió del potencial y la valentía de los adolescentes y decidió explotar esta capacidad en tiempo de paz. Cuando él regresa a Inglaterra, él quería hacer algo por los jóvenes en Inglaterra, porque había mucha delincuencia juvenil y de alguna manera él quería hacer algo. Entonces, cuando él en 1906 él conoce a Ernest Thompson Seton, y Ernest Thompson Seton, el creador de los Woodcraft Indians, de los Boy Scouts aquí en Estados Unidos, que Ernest Thompson le entrega un librito, un folleto de varias páginas acerca de los principios del escultismo, de los Scouts. En 1907 Baden-Powell hace un experimento y organizó el primer campamento Scout de cariz experimental en la isla de Brownsea, en Inglaterra, y reunió a 20 chicos de entre 11 y 18 años de clases sociales diversas para llevar en la práctica un nuevo modelo de educación no formal que potenciara las cualidades de los chicos que había observado en la guerra. Eso fue en 1907. Ahora, hay muchas personas que toman a Baden-Powell como el creador de los Boy Scouts, y no es así. Baden-Powell lo que hizo fue, a partir de que él conoció a Ernest Thompson Seton y conoció acerca de los Scouts y del grupo que tenía Ernest Thompson Seton y del librito que había hecho Ernest Thompson Seton en cuanto a los Boy Scouts, Baden-Powell lo que hace es perfeccionarlo, mejorarlo. Porque al principio los Boy Scouts, Ernest Thompson Seton cuenta la historia que hubo unos muchachos que iban camino para la escuela y le rompieron la cerca de su casa. Y él reparó la cerca. Y esos mismos muchachos al otro día cuando lo pasaron, él los invitó a su finca a acampar con él. Y ahí hicieron fogata, acamparon, hicieron algunas cosas en la naturaleza. Noten que los Boy Scouts al principio era así. Cuando los creó Ernest Thompson Seton, acampar, enseñar cosas de la naturaleza, era algo bastante sano. Pero cuando Baden-Powell perfecciona a los Boy Scouts, Baden-Powell lo que hace es militarizar a los Boy Scouts. Militarizarlos.
Aparte de todas las actividades que haces en los Boy Scouts, como fogata, acampar, nadar, ejercicio físico, pero él lo que hace es militarizarlos. Él les crea a los Boy Scouts uniformes, como podemos verlo aquí en la foto. Miren aquí, este es Baden-Powell, y miren aquí los Boy Scouts. Entonces él les crea uniformes militarizados con las pañoletas. Y aquí vemos a Baden-Powell con un grupo de jóvenes Boy Scout. Y él lo que hace es perfeccionarlo. Y una vez que crea el grupo de los Boy Scout, es muy interesante que el rey Eduardo VII del Reino Unido se une con Baden-Powell para impulsar los Boy Scouts, para propagarlo por toda Europa. Pero miren para esto que Eduardo VII había sido iniciado en la masonería. De Estocolmo por el rey de Suecia Carlos XV en 1868. En Inglaterra actuó como venerable en la logia Príncipe de Gales número 259, donde inició a su hermano el duque de Connaught, promotor del movimiento de los Boy Scouts junto a Baden-Powell. Y es muy interesante, mis queridos hermanos, que cuando yo estudié a profundidad los Boy Scouts tienen trasfondo masónico. Toda la filosofía, la ley, el voto y toda la filosofía de los Boy Scouts es completamente masónico. No solamente el rey Eduardo VII, sino también Arthur William Patrick Albert, dice el príncipe y duque de Connaught, primo de el príncipe anterior, Eduardo VII, dice: fue un miembro de la familia real británica y príncipe del Reino Unido desde su nacimiento como hijo de la reina Victoria y del príncipe Alberto, elegido gran maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra, siendo reelecto anualmente 37 veces hasta 1939. Él llegó a ser gran maestro masón, como bien dice aquí, 37 veces. Y fue presidente de la Asociación de los Boy Scouts en mayo de 1913 hasta 1942 en el Reino Unido. Él se unió a Baden-Powell para promover los Boy Scouts. Para 1908 se crean los Boy Scouts en Inglaterra. Baden-Powell. 1909 Baden-Powell imprime su primer libro que se llama Boy Scout Handbook, que fue un bestseller en ese entonces. Ahora, noten si los Boy Scouts tienen principios de masonería, y vamos a ver que no solamente tienen principios de masonería, sino que los Boy Scouts fueron creados por los masones. Miren aquí. Este es el logotipo de los Boy Scouts. La flor de lis. Mírenlo aquí. Esto es una foto de un Boy Scout. Miren aquí, en la parte más arriba del pecho, el logotipo de la flor de lis que dice Boy Scout de América. Y dice 1910, porque los Boy Scouts de América, o sea, si en 1908 se fundaron los Boy Scouts en Inglaterra, aquí en los Estados Unidos, y eso lo vamos a ver más adelante, se fundaron los Boy Scouts de América. Y vamos a ver eso más adelante. Yo quiero que por favor que tomen, o sea, observen bien el logotipo. ¿No es así? Miren bien el logotipo. Ahora, miren esta foto. ¿Qué dice ahí? Logia número 381 de Baden-Powell. Masones libres. Esta foto fue tomada de Facebook. Es una página de Facebook de los masones. Mírenlo aquí. Y noten que esta logia lleva el nombre del fundador de los Boy Scouts, Baden-Powell. Pero si ustedes van a ver la foto de portada que tienen,
la flor de lis. Y la flor de lis que ustedes ven aquí, mis queridos hermanos, esa flor de lis es el logotipo oficial de los Boy Scouts. ¿Qué quiere decir con esto? De que los Boy Scouts fueron fundados por masones bajo principios masones. Miren aquí, Asociación Nacional Masónica de Exploradores. Esto es otra página de Facebook. Y si ustedes ven la foto, van a ver que los señores que están adelante, en la fila de adelante, tienen el uniforme de los Boy Scouts, pero tienen los delantales que usan los masones con los collares que usan los masones. Ahora, ustedes ven esta flecha que atraviesa la flor de lis. Si ustedes miran más bien de cerca en esta foto, la banda blanca que tienen en la fila de adelante los masones, tienen una flecha roja. Y esa flecha, mis queridos hermanos, hay una especialidad en los Boy Scouts, que es pudiéramos decir que un grado de distinción que se le da a Boy Scout, que se llama la Orden de la Flecha. Eso se los dan a los Boy Scouts avanzados. Y esa Orden de la Flecha, cuando yo estuve investigando sus dos fundadores que pertenecieron a la Asociación de los Boy Scouts de América, esos dos fundadores de la Orden de la Flecha eran también masones e incluyeron esa distinción de la Orden de la Flecha dentro de los Boy Scouts. Por eso es que ustedes ven de que aquí los masones, la banda blanca que tienen una flecha con la punta para arriba, color rojo. Y por supuesto, como bien habíamos dicho, esta logia lleva el nombre de Baden-Powell. Seguimos. Miren aquí, esta página de Facebook dice Scout Masones de Venezuela. Ustedes saben que el logotipo de los masones, ¿cuál es? Es la escuadra con un compás. Aquí ustedes pueden ver dentro del escudo. Pero si ven bien dentro del escudo, van a ver que dentro de la escuadra con el compás está la flor de lis, que es el símbolo de los Boy Scouts. Y esta página es de Facebook. Ustedes pueden buscarlo en Facebook. Scout Masones de Venezuela. Y noten que aquí adelantico dice Grupo Nacional para reunir a francmasones que son o fueron Scout. Miren aquí los Boy Scouts reunidos con masones. Miren aquí sus delantales. Miren aquí los collarines que ellos usan, que los diferentes colores de estas bandas de los masones representan los diferentes grados en la masonería. Vemos también otro ejemplo aquí, esto es en Argentina, los Boy Scouts de Argentina con masones. Mírenlo aquí. Miren también en esta foto de aquí al lado, como bien les había dicho, dice primer grupo Scout masónico. Vean aquí el logotipo, la escuadra de los masones con el compás. Y adentro, esto aquí es la flor de lis. Sin embargo, al ver yo en diferentes páginas, que tuve que entrar a diferentes websites de masones, y quería investigar lo de la flor de lis, porque decía, yo veo el símbolo de la flor de lis de los Boy Scouts con el símbolo de los masones, la escuadra con el compás. Y es que resulta ser, mis queridos hermanos, que la flor de lis en todos los templos masónicos, dentro de los templos masónicos están adornados con la flor de lis. Entonces la pregunta es, ¿quiénes fueron los que realmente crearon los Boy Scouts? Los masones. Miren aquí, esto es también en Argentina. Esta foto es de un camporí de Boy Scout en Argentina. Miren aquí.
los Boy Scouts, que son masones con sus delantales masones. Mírenlos aquí también, con los delantales masones. Esto fue un camporí en Argentina. Ahora, nosotros cuando estudiamos la masonería nos damos cuenta que la masonería es satánica. Y como la masonería es satánica, ellos crearon a los Boy, o sea, Baden-Powell creó los Boy Scouts en Inglaterra, pero los militarizó, los perfeccionó. Noten que en Argentina también hay una logia que se llama Logia Baden-Powell número 465. Y ustedes pueden ver que el signo de esta logia, ven la escuadra masónica con el compás masónico y ven la flor de lis dentro del símbolo masónico. Y dice, la respetable logia Baden-Powell número 465 del Oriente de Buenos Aires, Argentina, fue fundada el 13 de marzo del 2006 bajo los principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad. La logia que nosotros presentamos anteriormente, en la foto anteriormente que está en Facebook, está en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Esa foto es de los Boy Scouts masónicos de Nueva Zelanda. Esta es de Argentina. De hecho, he visto varias fotos donde hay diferentes logias masónicas en el mundo entero que llevan el nombre de Baden-Powell, el fundador de los Boy Scouts en Inglaterra. Ahora, yo quiero para ustedes, mis queridos hermanos, presentarles la semejanza entre los Boy Scouts y la masonería. La promesa Scout como una iniciación del aspirante. Asimismo es en la masonería. Esto fue sacado de un website masónico de los masones de México. Esto no es invento, hermano. Esto es de un website masónico nacional en México. Y entonces ellos dijeron, y ahí mismo en ese website dice que sí, que el escultismo, como ellos lo llaman, los Boy Scouts, son hijos de la masonería. La promesa Scout como una iniciación del aspirante. Uso y reiteración del número 3. En el escultismo existen 3 principios y 3 virtudes, mientras que en la alegoría y simbolismo masónico el número 3 es muy importante. Los Scouts poseen 3 grados de adelanto, tercera, segunda y primera clase, mientras que en la masonería existen los 3 grados simbólicos. Es imprescindible la creencia de un ser supremo, tanto en los Boy Scouts como en la masonería. Ambas órdenes respetan las leyes del país donde radica e insta a sus miembros a ser buenos ciudadanos. No tienen ambas proyecciones en el ámbito de la política ni de la religión. O sea que usted siendo masón, usted puede ser cristiano o de cualquier otra religión. Eso no tiene nada que ver. Los Scouts y los masones tienen saludos secretos a fin de reconocerse entre ellos. ¿Qué tienen los Boy Scouts? Saludos secretos. ¿Qué tienen los masones? Saludos secretos para reconocerse entre ellos. Es significativo del uso del término lobatos en los Boy Scouts. Hay un término para los jóvenes. Ustedes saben que los conquistadores están por abejitas, constructores, manos amigables, conquistadores, y cada grupo es de acuerdo a una cierta edad. Bueno, en los Boy Scouts también están divididos por ciertas edades, pero tienen nombres de animales. Y uno de esos nombres es lobatos. Y toda una mística inspirada en el libro de las Tierras Vírgenes, de neto contenido masónico, escrito por el masón Rudyard Kipling. Si leemos detenidamente el Consejo de Roca, el libro de las Tierras Vírgenes, no nos será difícil encontrar el paralelismo entre la logia masónica y el Consejo de Roca y la denominación Pueblo Libre,
que se da la manada de lobos, teniendo en cuenta que la aceptación Freemason significa constructor libre, y el primer requerimiento para todo masón es que sea libre y de buenas costumbres. La ayuda al prójimo y la práctica de la caridad es una particularidad de ambas instituciones, tanto masones como Boy Scout. Se utiliza el término hermano Scout o hermano masón, dando a entender la existencia de una hermandad mundial. El escultismo es una fraternidad y no acepta distinción entre los seres humanos. Sus miembros se tratan de hermanos. Asimismo, la francmasonería proclama la libertad, la igualdad y la fraternidad. La fraternidad está muy influenciada espiritualmente por las órdenes de caballería medievales. La fraternidad está muy influenciada espiritualmente, ¿por qué? Por las órdenes de caballería medievales. Y esas caballerías medievales, recordemos que en los tiempos antiguos estaba la orden de los caballeros de Malta, como también está la orden de los templarios. Y esas filosofías están incluidas tanto en la masonería como en los Boy Scouts. Enseña a sus miembros aparentando que no lo hace, o lo que en los Scouts se llama aprender haciendo, algo parecido a lo que hacen los masones mediante sus simbolismos, rituales y alegorías. Ahora, hay algo muy interesante. Recordemos que al principio habíamos dicho que en 1902 habían diferentes grupos de Scout que estaban por separados cada uno. Sin embargo, William Dixon Boyce, que fue un magnate empresario, estando en Inglaterra, cuenta la leyenda que él estaba perdido buscando una dirección en una de las calles de Londres y que un Scout vino y lo guió hacia la dirección. Y él quedó tan impactado con este Boy Scout que él pidió ver a su jefe, a su presidente. Y a lo que el muchachito le presentó a Robert Baden-Powell. Hay fotos de William Dixon Boyce con Robert Baden-Powell. Cuando él vino de Inglaterra hacia los Estados Unidos, porque fue un viaje de negocio de Estados Unidos a Inglaterra, y cuando vino, él creó los Boy Scouts de América, que fueron fundados por el editor de Chicago el 18 de febrero de 1910. Cuando él fundó los Boy Scouts de América, ¿qué hizo? Todos los diferentes grupos de Boy Scouts que había aquí en Estados Unidos, él todos los afilió y los unió en una sola organización, Boy Scout de América, que permanece hasta el día de hoy. En ese momento en los Estados Unidos había varias otras organizaciones juveniles orientadas al aire libre, poco estructuradas, algunas usando el nombre de Boy Scout y otras usando otros nombres. Y ya existían tropas que usaban alguna variación del programa Scout británico. La contribución clave de Boy fue organizar los Boy Scouts de América como un negocio. Incorporó la organización en Washington, D.C. en lugar de Chicago. Reclutó a profesionales juveniles clave, en particular la YMCA, por sus siglas. Esto es una organización que existía en aquel entonces, no sé si hoy existirá, una organización juvenil cristiana, para diseñar y operar el programa, y proporcionó fondos clave para la organización infantil. Noten que como los Boy Scouts aquí no tenían una estructura, ¿qué hizo William Dixon? Los estructuró. Y tomando la estructura, la organización de los Boy Scouts de Inglaterra por Baden-Powell, eso él lo implementó aquí en los Estados Unidos. 1910, todavía la mensajera del Señor estaba viva. Y si la mensajera del Señor estaba viva, ¿cómo Dios, si los Boy Scouts fuese una bendición para la iglesia, por qué la hermana White no los incorporó dentro de la iglesia? Porque nunca fue plan de Dios tomar una organización con principios masónicos, principios luciferanos, porque la masonería es una organización satánica, para incorporarla dentro de la iglesia.
Porque hay hermanos adventistas que se rehúsan creer de que los conquistadores es una copia de los Boy Scouts. Y sin embargo, ¿qué hacen? Tratan de inventar toda historia y toda teoría. No, de que los conquistadores fue plan de Dios. Es más, yo he hablado con pastores adventistas que creen que primero se fundaron los conquistadores y después se fundaron los Boy Scouts. Y yo recuerdo que yo hablando con este pastor, yo le decía, pastor, ¿cuándo usted en la vida ha visto que el mundo tome algún programa de la iglesia para aplicarlo al mundo? Cuando siempre es al revés, cuando siempre es la iglesia la que toma todas las cosas del mundo y la aplica dentro de la iglesia. Jamás el mundo ha tomado un programa de la iglesia para aplicarlo. Excepto la Navidad, que vemos que la Navidad fue creada por la Iglesia Católica y todo ese invento y el mundo la celebra. Sin embargo, noten que para el tiempo de la mensajera del Señor, la membresía de los Boy Scouts en los Estados Unidos, miren, a partir de 1911, cómo fue ascendiendo. ¿Cuánto habían en 1911? 61.495 Boy Scouts en todos los Estados Unidos. 1912, 98.647. 1913, 114.882. 1914, 132.741. Y para 1915, que en este año, en julio, la mensajera del Señor fallece, ya había ya 250.000 de Boy Scouts en todos los Estados Unidos. Y los Boy Scouts en todos los Estados Unidos, pero en aquel entonces los Boy Scouts, por lo que estuve investigando en sus páginas, eso era como decir como pan caliente, donde quiera habían panfletos, volantes, revistas, periódicos que hablaban de este programa juvenil. Este programa juvenil fue la sensación en aquella época. Nadie dejaba de hablar de los Boy Scouts. No había un periódico, una revista, un panfleto, un volante, un cartel que no hablara de los Boy Scouts. Pero la mensajera del Señor nunca tuvo nada que decir, de decir, oye, vamos a tomar de los Boy Scouts y vamos a implementarlo en la iglesia para ayudar a los jóvenes de la iglesia. Ahora, ¿cómo fue que se introdujo el programa de los Boy Scouts en la iglesia adventista del séptimo día? Miren, nosotros primeramente debemos de recordar que Harry Fenner y Luther Warren en 1879 fueron dos jóvenes que ellos le oraron al Señor para hacer algo por los jóvenes de la iglesia, porque hasta ese entonces no había un programa de la iglesia. Harry Fenner y Luther Warren, en 1879 con los jóvenes Harry Fenner de 17 años y Luther Warren de 14 años, ellos querían un movimiento más específico para que los jóvenes entraran en acción. Comenzaron organizando reuniones solo para jóvenes en Hazleton, Michigan, en un cuarto de la casa de los padres de Luther. El objetivo de este primer grupo de jóvenes, ¿qué era? Promover el trabajo misionero, recaudar fondos para la literatura misionera e incentivar la temperancia. Y estos dos muchachitos que le oraron al Señor y se reunieron para hacer algo con los jóvenes y incentivar a los jóvenes, la hermana White aprobó lo que estos jóvenes iban a hacer por los jóvenes. Incentivar a los jóvenes, ¿para qué? Promover trabajo misionero, recaudar fondos para la literatura misionera e incentivar la temperancia. Ese fue el propósito por el cual se crearon las sociedades de jóvenes. Y la hermana White lo aprobó, porque aquí en Servicio Cristiano, página 39, ya dice: con semejante ejército de obreros como el de nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer
cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. La mensajera del Señor dice, si nosotros a los jóvenes los preparamos como obreros bíblicos, cuán grande bendición y cuán pronto se proclamaría el mensaje del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de los jóvenes. Porque hay fuerza, hay juventud, hay vigor, hay mente fresca. Y este siempre fue el sueño de la mensajera del Señor para los jóvenes. Que los jóvenes fuesen misioneros, que los jóvenes dieran estudios bíblicos, que los jóvenes fueran a otros lugares a levantar obra misionera, que repartieran literatura, que practicaran la temperancia, que promovieran los principios de salud, que promovieran los intereses de la iglesia adventista, que era el mensaje de los tres ángeles y sigue siendo el mensaje de los tres ángeles. Este era el propósito real de las sociedades de jóvenes. Es más, es interesante que cuando se crearon las sociedades de jóvenes, al principio, después que Harry Fenner y Luther Warren tuvieron estas ideas, al principio las sociedades de jóvenes se llamaban Jóvenes Misioneros Voluntarios, JMV. No eran jóvenes conquistadores, no eran jóvenes Boy Scout, eran jóvenes misioneros voluntarios. Y entonces, ¿quién fue el que introdujo entonces los conquistadores? Comienzo del movimiento Scout dentro del adventismo. El pastor en 1919, noten que la mensajera del Señor, ¿cuándo murió? En el 1915, 1919, o sea, 4 años después de su muerte, el pastor Arthur Whitfield Spalding, editor de Watchman Magazine, inició en su hogar Madison, Tennessee, Estados Unidos, uno de los primeros trabajos directamente relacionados con los juveniles. ¿Cómo se llamaban? Los Boy Scouts misioneros de Madison. ¿Y sabe por qué él inició este trabajo juvenil? Porque sus hijos participaron en un campamento de Boy Scout y quedaron tan fascinados que cuando regresaron de ese campamento y lo comunicaron a su padre todo lo bien que le habían pasado en ese campamento, entonces Arthur W. Spalding, él tuvo la tarea de entonces crear los Boy Scouts dentro de la iglesia, y al principio se llamaban los Boy Scouts misioneros de Madison. Quiero decirle que este pastor era el brazo derecho de Elena G. de White, porque en Madison, Tennessee, Elena G. de White fundó la famosa escuela de Madison, que fue la famosa escuela independiente que la mensajera del Señor nunca quiso que esa escuela estuviese bajo la tutela o el mando de la Asociación General. Y es una historia muy interesante esa escuela de Madison. Es una historia muy interesante. La primera escuela independiente, que cuando la fundaron en Madison, la hermana White dijo, los papeles de esta escuela no pueden pasar bajo la Asociación General. Esta escuela tiene que quedarse independiente de la Asociación General. Esta escuela va a apoyar la misión de la iglesia adventista, pero no puede estar bajo el mando de ningún directivo de la iglesia adventista. Curioso. Y cuando yo estuve leyendo la historia de la escuela de Madison, es muy interesante el por qué la hermana White nunca quiso que la escuela de Madison, cuando usted la estudia y la lee, usted va a encontrar ahí cosas tan fascinantes en la historia que ella misma plantea el por qué ella no quería que la escuela de Madison estuviese bajo el control de la Asociación General.
como hoy en día, que hoy en día las personas dicen, no, porque todo tiene que estar bajo el control de la Asociación General, las escuelas, esto, lo otro, aquí y allá. Esta escuela, la famosa escuela de Madison, donde estaba trabajando Arthur Spalding Whitfield, el hermano juez dijo, esta escuela no puede pertenecer a la Asociación General, ni puede estar bajo el nombre ni de la tutela de la Asociación General. Tiene que estar independiente. Va a apoyar la misión de la Iglesia Adventista, pero no puede estar bajo la directiva de la Asociación General. Y noten que dice, como fueron llamados referencia al escultismo creado ¿en dónde? En Inglaterra. Y el escultismo en Inglaterra, ¿quién lo creó? Robert Baden-Powell, un masón, bajo los principios masónicos. Dice, creado en Inglaterra, dice, 12 años antes. Dice, la idea empezó con su hijo. Por eso fue que Arthur Whitfield creó los Boy Scouts dentro de la iglesia adventista. La idea empezó con su hijo, quien acampó con algunos Scouts. Arthur estudió la organización. ¿Qué estudió él? La organización de los Boy Scouts. Formuló nuevas directrices compatibles con los objetivos espirituales de la iglesia. ¿Qué fue lo que formuló? Nuevas directrices compatibles. Tomó las directrices masónicas y trató de ponerlas compatibles con los objetivos espirituales. Hermano, eso es mezclar lo santo con lo profano. Es como que yo coja la música de rap, que es una música que nació aquí en los Estados Unidos, en los barrios bajos de aquí en los Estados Unidos, que yo coja ahora la música de rap y que yo coja el ritmo de rap y le ponga letra cristiana. Eso es mezclar lo santo con lo profano. Eso es fuego extraño dentro de la casa de Dios. Y podemos ver aquí indiscutiblemente que Arthur Spalding nunca buscó el consejo de Dios. Pero además, en esos casos, él no tenía que buscar el consejo de Dios para saber si Dios lo aprobaba. Porque ya la palabra de Dios, 2 de Corintios 6:14, dice que nosotros no nos podemos unir en yugos desiguales. Una organización que fue creada por mundanos, con principios de masonería, ¿cómo tú vas a tomar eso y lo vas a traer a la iglesia? Objetivos espirituales de la iglesia, y creó su club que hacía excursiones de fin de semana, trabajos manuales y seguimiento de pistas. Hay hermanos que son personas que cuando usted le habla de esto, piensa de que es mentira, de que usted lo que está diciendo es mentira, o de que yo inventé esto y no lo quieren creer. Y toda esta información, usted sabe, mi querido hermano, de dónde yo la tomé. De los mismos libros de la iglesia adventista que edita la Conferencia General. Esto no lo inventé yo. Y miren, una prueba. Esto es la enciclopedia adventista del séptimo día. Esta enciclopedia la creó la Conferencia General y la lanzó el 1 de julio del 2010. Hace 14 años más atrás, la Conferencia General lanzó la enciclopedia de los adventistas del séptimo día. Cuando usted pone en la enciclopedia el nombre, en la lupita, Arthur Spalding Whitfield, aquí te sale la historia, te va a salir la historia. Y yo le tomé una foto y lo señalé con flecha y también en rojo para que ustedes vean que no soy yo, que la Conferencia General lo reconoce. Dice, en esta era anterior a los conquistadores formó una organización como de Scout misioneros adaptada del programa de los Boy Scouts en 1919. No lo digo yo, lo está diciendo la Asociación General, que fue Arthur Spalding que tomó de los Boy Scouts, y ya nosotros vimos anteriormente que los Boy Scouts es una organización masónica luciferana.
Entonces, es aquí donde yo ahora digo, ¿cómo es entonces que hay pastores? Porque hay padres que no conocen esto, que tienen a sus hijos en los clubes de conquistadores, pero no conocen bien la historia porque se la han contado mal. Pero los pastores, que son los guardianes del pueblo de Dios, que son los que tienen que estar velando por la espiritualidad del pueblo de Dios, ¿cómo es posible que los pastores puedan promover una actividad o una organización o un programa de la iglesia como los conquistadores tomada de los masones? Eso es lo que no me explico, hermanos. Un padre que yo he hablado con padres y padres adventistas. ¿Usted sabe de dónde salió el club de conquistadores? No, salió de los Boy Scouts. Y me han dicho, ¿y qué cosa es los Boy Scouts? No lo saben. Pero un pastor que no se dedique a estudiar y a decir, bueno, los conquistadores, yo voy a ver la historia de los conquistadores, a ver su origen. Y hoy en día vemos que el programa de los conquistadores es un fenómeno mundial, que ya hasta la iglesia adventista tiene un día en el año que es el Día Mundial de los Conquistadores, y resulta ser que ese día siempre cae en sábado. Entonces, ¿el sábado qué es? ¿El día de Jehová o fue creado para el conquistador? Porque la palabra de Dios me dice a mí que el sábado es el día de Jehová. No es el día del pastor, no es el día del conquistador, no es el día del niño adventista, no es el día de la mujer adventista, no es el día de la libertad religiosa. No, el sábado es el día de Jehová. Pero resulta ser que el sábado pasado fue el Día Mundial de los Conquistadores, en el día del Señor. Miren otra evidencia más. Esto fue sacado de la Enciclopedia Adventista. Usted en la Enciclopedia Adventista puede poner el nombre de Arthur Whitfield Spalding y le va a salir eso. Pero si usted en la enciclopedia, usted pone en la lupita historia del Departamento de Jóvenes de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, aquí le tomé una foto de que cuando usted va a la enciclopedia, así le va a salir. Miren, para que usted vea la enciclopedia, ya sea que usted busque Arthur Spalding o historia del Departamento de Jóvenes, miren lo que dice. Lo señalé aquí con una flecha, 1919, que dice: la misión Scout comenzó por Arthur W. Spalding y sus hijos y sus amigos en Tennessee. Ah, otra cosa, Spalding en esa fecha, él escribió el voto y la ley para el club, tomado de los Boy Scouts, porque los Boy Scouts tienen voto, tienen ley y tienen lema, lo mismo que tienen los conquistadores. Los Boy Scouts misioneros o misión de los centinelas desarrollaron ideas fundamentales para el actual club de conquistadores, como el voto, la ley, el lema, redactados en 1921 por Arthur W. Spalding y esta mujer, esta hermana que ustedes ven aquí, que se llama Harry Holst, que ellos fueron los que asentaron las bases para los ideales actuales y desarrollar el programa de conquistadores dentro de la iglesia. La pregunta es, si al principio, cuando Madison creó el club, se llamaban los Boy Scouts de Madison, entonces ¿cómo fue que se cambió de los Boy Scouts de Madison o Boy Scouts misioneros a conquistadores? ¿De dónde vino el nombre de conquistadores? Buena pregunta, ¿eh? Miren lo que cuenta la misma iglesia. Aquí en la foto, a la izquierda de ustedes, dice Pathfinder y dice John Charles Fremont. Es interesante la historia de ese hombre cuando ustedes la buscan en Wikipedia.
En 1919, el pastor Arthur Spalding cuenta la historia de Charles Fremont en un campamento de jóvenes en Idlewild, California. De esta historia surge la idea de nombrar el movimiento Scout como Pathfinder, conquistadores, porque Pathfinder, cuando usted lo traduce, significa conquistadores. Lo más interesante es que John Charles Fremont fue un alto militar condecorado en los Estados Unidos. Es más, hoy por hoy, hoy en día, hay edificios del estado que llevan el nombre de John Charles Fremont. Llevan el nombre de John Charles Fremont. Es más, hay un barco de guerra de la Marina de los Estados Unidos que lleva el nombre de John Charles Fremont. Y John Charles Fremont lo apodaron con el nombre de conquistador. Pero es interesante que cuando Spalding cuenta la historia de Charles Fremont, John Charles Fremont, es interesante que John Charles Fremont, cuando usted va a la historia, John Charles Fremont fue un gran, aparte de ser un gran genio militar, fue un gran asesino, masacrador de pueblos indígenas. Y si usted va a la historia le dice que en 1846 está registrado la masacre de Sacramento, California, registrada como la peor masacre de la historia de los Estados Unidos, donde en 1846 John Charles Fremont masacró, asesinó a 1,000 indígenas, incluyendo mujeres y niños. Y de este asesino despiadado, Arthur Spalding le cuenta la historia a los jóvenes adventistas que lo invitaron a un campamento de jóvenes. Y él cuenta la historia, y como a él le apodaron a John Charles Fremont el Pathfinder, el conquistador, los jóvenes se les quedó aquello en la cabeza y dijeron, ¿por qué en vez de llamarnos Boy Scout misioneros, no nos llamamos conquistadores como John Charles Fremont? Tomaron el nombre conquistador de un asesino despiadado, de un masacrador de pueblos indígenas. Y hermano, y esto no es idea mía ni invento mío. Al final de la presentación, ahí van a ver libros adventistas. La primera parte, que fue lo de los Boy Scouts, lo tomé del sitio web de los Boy Scouts. Esta segunda parte que estoy tratando acerca de la historia de la iglesia adventista, lo tomé de fuentes de la iglesia adventista. De hecho, hay un libro que escribió Robert Holbrook, y Robert Holbrook llegó a ser director mundial de conquistadores de la iglesia adventista desde 1997 hasta el 2007. Y en su libro que él escribió, que por supuesto el libro está en inglés, que se llama La historia de los conquistadores, en la página 12 él relata, o sea, Robert Holbrook, el que fue director de los conquistadores a nivel mundial de la iglesia adventista, en su libro La historia de los conquistadores, que se llama The Pathfinder History, en la página 12 él cuenta esto, cómo fue que el nombre conquistador se tomó. Pero quiero mostrarles evidencias, aparte del libro de Robert Holbrook. Miren, esto es una página oficial de la iglesia adventista que se llama Adventist World. Y cuando usted entra a este website, usted pone el subtítulo que se llama The Hunt of History, que significa la cacería de la historia, pudiéramos traducirlo así, la cacería de la historia. Ahí cuenta la historia de los Pathfinder, de los conquistadores. Miren lo que dice aquí, señalado en rojo y que le puse una flecha. Está en inglés, se los voy a traducir. De acuerdo a la historia de los conquistadores de Pathfinder History, que fue el libro que escribió Robert Holbrook, dice, en 1928, Spalding contó la historia de un explorador del suroeste, John Fremont, cuyo apodo era Pathfinder, conquistador, a un pequeño grupo de campers
acampadores jóvenes del sureste de California, dirigido por el pastor John Mackey. El apodo cautivó tanto y pronto el grupo tomó el nombre de Pathfinder Club, Club de Conquistadores. Algunos historiadores dicen que cuando Spalding contó la historia fue en 1929. Otros dicen que fue en 1928. Sin embargo, según de acuerdo a la enciclopedia, adventista, fue exactamente en 1929 cuando él contó la historia de John Fremont. Pero John Fremont no solamente era un gran estratega militar general, y aparte era un gran asesino en masa de indígenas, sino que también John Fremont era masón. Miren, este libro que se llama El simbolismo de la masonería, que dice una ilustración y explicación de la ciencia, la filosofía y la leyenda, mitos y símbolos. Este libro fue escrito en 1882 por Albert G. Mackey, que fue un gran médico que vivió en el siglo XIX. Era masón. Cuando usted va a ver la historia de Albert G. Mackey era masón. Grandes distinciones tenía él y tenía altos grados masónicos. El grado 33, que es el grado más alto. Cuando él escribe este libro, El simbolismo de la masonería, ¿a quién se lo dedica? Al general John Charles Fremont. ¿Y por qué se lo dedica al general John Charles Fremont? Porque John Charles Fremont era masón. O sea, Spalding toma el nombre de conquistador de un masón, asesino, masacrador de pueblos indígenas. Ahora, para ir concluyendo esta presentación, vamos a ver ahora las semejanzas entre los Boy Scouts y los conquistadores. Miren el saludo de los Boy Scouts. Es así, con 3 dedos. Miren el saludo de los conquistadores. ¿Cómo es? Con 4 dedos. ¿Cuál es la diferencia? De que en los Boy Scouts son 3 dedos y los conquistadores 4 dedos. Recordemos que dice que Arthur W. Spalding tomó todo de los Boy Scouts, todos sus principios, todo, y él lo adaptó de acuerdo a los principios de la iglesia. Entonces, el saludo de los Boy Scouts, creado por los masones, de 3 dedos, Arthur W. Spalding, ¿qué hicieron los conquistadores? Y Arthur W. Spalding, bueno, vamos a ponerlo de 4 dedos. Pregunto, ¿es esto casualidad? ¿Es casualidad? Miren la vestimenta de los Boy Scouts versus conquistadores. Miren la vestimenta de los Boy Scouts. Es lo mismo. Pañoleta, uniforme, la banda con todos los sellitos que ellos ganan a medida que van pasando las especialidades. Miren la vestimenta de los conquistadores. Lo mismo, hermano. Lo único que varía nada más, ustedes saben qué es, los colores de los uniformes. Pero es lo mismo, la misma banda, los sellos con las especialidades, la pañoleta, miren la pañoleta aquí, todo. Y este uniforme es uniforme militar, porque es más. Déjenme decirle algo, que yo en Cuba, yo pasé el servicio militar 2 años, desde el año 1998 hasta el año 2000. El servicio militar en Cuba es obligatorio, hermanos. Es obligatorio el servicio militar en Cuba. Y en el servicio militar, los militares, la boina, se la ponen aquí al lado como la tienen ellos. Esto negro que ustedes ven aquí en el hombro izquierdo son las boinas que se ponen en la cabeza. Todo lo que ustedes ven en los Boy Scouts,
que marchan y dicen derecha, izquierda, un paso al frente, un paso al lado, march, el saludo, todo eso es militar, hermanos. Todo eso es militar. Ahora, ¿era la voluntad de Dios de que los jóvenes en la iglesia se militarizaran? ¿Era la voluntad de Dios militarizar a los jóvenes? Porque aún hasta los tambores que se usan en las marchas de los conquistadores, cuando van marchando los tambores, en la vida militar, yo que fui militar, en la vida militar, cuando íbamos a marchar, que había un evento, una conmemoración de alguna fecha histórica en Cuba, en la unidad militar donde yo estaba en Cuba, en la 3697, que es la unidad de defensa antiaérea, que por su sigla es DAFAR. Cuando había una fecha importante que había que marchar, se marchaba al son de los tambores, esos tambores grandes que usan los conquistadores. Esos son los tambores grandes que se usan en las marchas militares para saludar a los jefes cuando usted va marchando, cuando usted va marchando, que los jefes están a su lado derecho. Cuando usted va llegando, hay alguien que da la voz de comando y dice vista derecha, y todo el mundo tiene que poner la vista derecha y saludar así al jefe que está a su mano derecha, pero marchando. Y yo no creo, mis queridos hermanos, que sea plan de Dios militarizar a los jóvenes. Miren otra semejanza. Pregunto, ¿casualidad? ¿Es casualidad esto? Hacha de los Boy Scouts versus hacha de los conquistadores. Miren, esta foto que ustedes aquí que dicen Gilbert Park es un parque de los Boy Scouts en Inglaterra. Ven un pedazo de tronco con un hacha, ¿no? Bueno, los Boy Scouts, perdón, en sus camporiles, vamos a llamarlo así, en sus camporiles, la iniciación del camporil, ellos clavan un hacha en un tronco de madera. Sin embargo, los conquistadores en la iglesia adventista, esto ustedes lo pueden ver en YouTube, ustedes ponen quinto camporil sudamericano de conquistadores, y aquí el director de conquistadores de la división sudamericana, mírenlo aquí con un hacha. Y en el video, él en la iniciación, en la apertura del camporil, él clava el hacha en un tronco de árbol. Y los Boy Scouts también lo hacen. Es más, hay un... ¿cómo pudiéramos decir lo que se pone en los Boy Scouts? Sello, puede ser un sello, un parche. Ellos tienen un parche, los Boy Scouts tienen un parche con el emblema del tronco con el hacha. Y miren, por ejemplo, esto fue tomado de Facebook, del Club de Conquistadores Israel. Miren las diferentes hachas y miren el tronco del árbol. Esto fue en el Camporil del 2022. Miren aquí el símbolo de los conquistadores. Y aquí atrás dice de Cristo me motiva. Y aquí atrás, bien chiquitico, está el logo en este cartel de la iglesia adventista. Miren aquí también en otro evento adventista. Miren aquí los conquistadores. Y miren el hombre con qué? Con el hacha. Y hay videos que ustedes lo pueden buscar en YouTube. Hay videos que ustedes lo pueden buscar en YouTube, donde en los camporiles de los conquistadores, la iniciación del evento, se clava un hacha. Se clava un hacha. La pregunta es, ¿qué simboliza esa hacha en un árbol?
Según los conquistadores, dicen que eso viene de 1640, que unos indios que para hacer la paz con los americanos, con los ingleses, tomaron un tronco y el indio clavó el hacha y el americano clavó el hacha y eso fue un acuerdo de paz, según los conquistadores. Según los conquistadores. Pero, como ya vimos en la historia, de que los conquistadores tomaron todo de los Boy Scouts, todo de los Boy Scouts, y quiero decirle un dato más, el primer camporí de los Boy Scouts que se celebró en la historia en 1929, su fundador, que fue el que lo impulsó a nivel mundial, Robert Baden-Powell, en ese primer camporí, la iniciación del campamento, del camporí, la apertura, él tomó un hacha y la clavó en un tronco de árbol. La clavó, hermanos, en un tronco de árbol. La clavó en un tronco de árbol. Y los conquistadores te dicen que eso es de los indios. Pero si el primero que hizo eso fue el creador de los Boy Scouts en el primer camporí en 1929. Y ya como hemos visto aquí, hemos puesto las pruebas de que los conquistadores fueron tomados completamente de los Boy Scouts. Entonces, ¿de dónde los Boy Scouts tomaron ese ritual del hacha? Bueno, me puse a investigar y ustedes saben que en la masonería el grado 22 se llama Caballeros del Hacha o Príncipes del Líbano. Y lo pueden buscar en sus teléfonos, pongan en Google grado 22 de la masonería y ahí lo dice. Caballeros del Hacha o Príncipes del Líbano. Y resulta ser que cuando yo estuve investigando y leyendo acerca del grado 22 de la masonería, el rito de iniciación de los que van a tomar este grado, de los iniciados en este grado 22, el rito de iniciación, ellos tienen que tomar un hacha y clavarla en un tronco de madera. ¿Se dan cuenta cómo fácilmente somos engañados si no estudiamos? Tú le preguntas a un conquistador y te va a decir, no, eso es cuando los indios... Bueno, vamos a suponer que si es cuando los indios, ¿qué tú haces tomando una tradición de los indios de hace 5 siglos más atrás para traerla a la iglesia? Pero además noten que lo mismo de los Boy Scouts es lo mismo que hacen los conquistadores. Y si los conquistadores tomaron todo de los Boy Scouts y lo trajeron a la iglesia, entonces por favor, no me hagan el cuento que la ceremonia del hacha es de hace 5 siglos más atrás, cuando un indio la clavó para concertar la paz con los americanos, la clavó en un tronco para concertar la paz. No, esto es grado masonería 22. Grado masonería 22, que se llama Caballeros del Hacha o Príncipes del Líbano. Y ahí en Google ustedes pueden poner en Google cómo es el rito del grado 22 y ahí le van a explicar cómo es el rito del grado 22. Y que el iniciado en ese grado tiene que tomar un hacha y clavarla en el tronco del árbol. Otra semejanza, la ceremonia de iniciación de los clubes, de los Boy Scouts, ¿con qué es? Que ustedes ven aquí. Velas. La iniciación de los clubes de los conquistadores, ¿con qué es? ¿Es casualidad? Pero les voy a decir algo más. ¿Saben que cuando yo busqué fotos tanto de los Boy Scouts como de los conquistadores en sus
ritos de iniciación de los clubes, ustedes ven de que las velas aquí tienen como la forma de una pirámide. Así, en los Boy Scouts. Yo he visto clubes de conquistadores de la iglesia adventista donde muchas veces las velas las ponen haciendo una pirámide. La ponen en forma de una pirámide. Y en la masonería, en el libro que yo les mostré, Los simbolismos de la masonería, de Albert Mackey, en las últimas páginas del libro que él habla lo que significa cada simbolismo en la masonería, la pirámide es un símbolo, forma parte del símbolo de la masonería. Si no, miren el billete de $1, ¿qué es lo que tiene en la parte de atrás? ¿Una pirámide con qué? Con un ojo. Eso es símbolo masónico. Y Albert Mackey, en su libro Simbología de la Masonería, él explica que la pirámide tiene su simbología en la masonería. Y los Boy Scouts muchas veces, fotos que yo he visto, cuando ellos van a iniciar los clubes, lo hacen en forma de pirámide como ustedes lo ven aquí. Y yo he visto fotos que están en internet de los conquistadores, donde muchas veces ellos ponen las velas en forma de una pirámide. Repito, ¿es casualidad, hermano? Ahora les voy a decir algo. ¿Saben que yo tenía una duda? Porque, ¿cuál es el nombre de los campamentos de los conquistadores? ¿Cómo se les dice? Camporí. Cada vez que viene, oye, ahora viene el Camporí de los conquistadores. Oye, ¿no vas a ir al Camporí de los conquistadores? ¿Saben cuál es el nombre de los Boy Scouts de sus campamentos? Jamboree. Y yo recuerdo que yo una vez, miren, para que ustedes vean, hermanos, cómo el Espíritu guía. Yo decía, Jamboree, Camporí. Jamboree, Camporí. Yo le dije, no hay mucha semejanza. Lo único que en el Jamboree, si tú quitas la letra J y pones la C y la B, la sustituye por la P, es Camporí. Y yo decía, ahí está. De ahí fue donde los conquistadores tomaron el nombre de Camporí, del nombre Jamboree de los Boy Scouts. Pero yo no tenía cómo probarlo porque me gusta traerles pruebas a ustedes. Yo decía, ¿cómo yo pruebo esto? ¿Y cómo yo pruebo de que la palabra Camporí viene de Jamboree? Para que porque hay hermanos tan ciegos que dicen, no, eso es teoría de conspiración tuya, no, eso es un invento tuyo. Bueno, me puse a buscar y encontré una prueba. Miren, el diccionario Merriam-Webster, que es un diccionario inglés, Camporí, ¿qué dice? ¿Qué significa Camporí? Una reunión de Boy Scouts y Girl Scouts. Una reunión de chicos exploradores y chicas exploradores dada en un área geográfica. Eso es como definen Camporí. Camporí no es campamento de conquistadores, es campamento de Boy Scout y Girl Scout, o sea, de chicos exploradores y chicas exploradoras. Pero después la etimología de la palabra fue lo que me sorprendió, y mírenlo aquí señalado en rojo con la flecha en verde. La etimología viene de la contracción de la palabra camp, que es acampar, más la palabra jamboree. Y cuando tú los unes, sale la palabra Camporí. ¿De dónde? De la palabra jamboree de los Boy Scouts. Los Boy Scouts, sus campamentos le dicen jamboree. Los conquistadores le dicen Camporí. Y cuando yo vi esto, yo dije, gracias Señor, porque ya tengo cómo probar que la palabra Camporí, eso no la creó la iglesia adventista. Del diccionario Merriam-Webster, que dice, no dice una reunión de Pathfinder, que dice reunión de qué? Boy Scout o Girl Scout, dada en un área geográfica dada. Está la historia de la palabra, pero la etimología es aquí en rojo, ustedes camp más jamboree. Lo contraen y sale la palabra Camporí. Es nada más sustituir la J por la C
la B por la P y es Camporí. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Satanás se ha filtrado dentro de la iglesia? Y yo sé, mis queridos hermanos, que este video, cuando ustedes lo compartan, por ejemplo, con muchos pastores no van a querer ser alumbrados con esta verdad que hoy nosotros estamos hablando. ¿Saben por qué? Porque en 1950 la Asociación General aprobó el Club de Conquistadores como un departamento, fíjense, como un departamento en la Asociación General, como un programa más de la iglesia. Y hoy en día muchos pastores que están involucrados de lleno en los conquistadores, cuando usted le muestre todas estas pruebas, que usted le diga, bueno, pastor, ¿y ahora qué usted va a hacer? ¿Usted va a seguir como conquistador o va a dejar los conquistadores? Porque, hermanos, las pruebas son irrefutables. Las pruebas son irrefutables, hermanos. De saber ya de una vez por todas que los conquistadores nunca fue plan de Dios, como nos dijeron en la iglesia, no, que este es plan de Dios, que guió a fulano, que guió a ciclano, y poquito a poquito y se estableció el club de conquistadores. No, fue Spalding que lo tomó de los Boy Scouts todo. Y hemos visto aquí la semejanza de los Boy Scouts con los conquistadores en todo, hasta en la palabra Camporí. Y si seguimos investigando, podremos encontrar muchísimas cosas más. Miren lo que dice la mensajera del Señor, carta 21, 1893. Ella dice, aquellos que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. ¿Te das cuenta por qué a la hermana White nunca ella tomó los Boy Scouts y lo trajo para la iglesia? Como un programa de la iglesia, de decir, bueno, vamos a adaptarlo nosotros y vamos a ponerle cosas cristianas y lo adaptamos a nuestra manera cristiana, con principios cristianos. No, porque ella dice que nosotros no nos podemos unir con francmasones ni con ninguna otra sociedad secreta, porque la masonería es sociedad secreta. Por eso es que la hermana White nunca ella recibió ninguna orden del Señor de decir, oye, vamos a poner los Boy Scouts dentro de la iglesia adventista, vamos a adaptarlo nosotros a nuestra manera cristiana y vamos a presentárselo a los jóvenes para ayudar a los jóvenes. Dice, el sello del Dios viviente no será colocado sobre ninguno que mantenga tal relación. Cualquier persona que tenga relación con la francmasonería o que tenga relación con organización secreta, ya sea directa o indirectamente, o que la iglesia esté apoyando el club de conquistadores que viene de los francmasones, no va a recibir el sello de Dios. Dice, después que mantenga tal relación después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. El Señor dice, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Miren otra cita de la mensajera del Señor, Sermones Escogidos, tomo 2, página 388, párrafo 5. El Señor no acepta las prácticas mundanas para llevar adelante su obra. Y hoy la iglesia adventista, la conferencia general, ha hecho lo contrario. Ha tomado prácticas mundanas y las ha traído dentro de la iglesia para mezclarlas, revestirlas con un poco de cristianismo y presentarla a la iglesia como hasta como programas evangelísticos. Tomar del mundo para introducir de la iglesia, para introducirlo dentro de la iglesia y presentarlo como un programa evangelístico. Y dice ella, ese espíritu no debe incorporarse a la administración de nuestras asociaciones.
La obra encomendada a la gente humana consiste en imitar el carácter de Jesucristo. Y entonces ahora ella hace una pregunta. ¿Debería permitirse que las prácticas del mundo arroben los principios de los hombres que afirman están realizando la obra de Dios? O sea, en pocas palabras, ella está queriendo decir, ¿debería permitirse que la música del mundo, la moda del mundo, todo del mundo entre a la iglesia y que eso sea lo que amolde a la iglesia para que la iglesia sea más genuina y presentársela al mundo, no como una iglesia aburrida y anticuada, sino como una iglesia cool, una iglesia nueva, con una música, ya tú sabes, espeluznante para atraer a las personas del mundo? ¿Deberíamos permitir que los principios del mundo sean los que rijan a la iglesia? No, hermanos. Dios no está preocupado, y siempre lo he dicho, Dios no está preocupado en llenar a la iglesia de gente. Dios está preocupado en llenar a la gente de Dios. Amén. Porque tú puedes tener una iglesia de 600, de 1000, de 2000 miembros, pero si esos 2000 miembros tienen el nombre de adventista, pero viven como mundanos, eso para Dios no interesa el número. Porque Dios lo que quiere son cristianos de calidad. Amén. No cantidad. Cantidad lo que hace es traer dinero para la iglesia, porque mientras más usted evangelice y llene la iglesia, más diezmo y más dinero entra. Pero hermano, la iglesia es de Dios y la iglesia la sostiene Dios. Y aunque usted traiga mucha gente del mundo para la iglesia, sí, la tesorería va a aumentar, pero la espiritualidad se va para el piso. Si la gente no está llena de Dios. Yo les digo que no. Los métodos de Dios y los de las agencias satánicas no pueden combinarse. ¿Te das cuenta por qué la hermana White, en su época, que estaban los Boy Scouts, los clubes, ella nunca habló nada? Y ya para 1915 le demostré de que había un cuarto de millón de Boy Scouts en todos los Estados Unidos. Para el tiempo de Arthur W. Patten, en 1919, el censo de los Boy Scouts era más de 1 millón de Boy Scouts en todos los Estados Unidos. Y la hermana White nunca recibió orden del Señor de introducir. Pero es aquí donde tú ves que es lo que dice la mensajera del Señor en el libro El conflicto de los siglos. Cuando los fundadores de una iglesia o de un movimiento cristiano se levantan en su época con la palabra de Dios en la mano para cambiar el mundo. Eso ya lo dice en el libro El conflicto de los siglos. Pero dice que una vez que estos fundadores mueren, sus seguidores, los que vienen más atrás, empiezan a reformar, a cambiar, a quitar y a poner lo que esos fundadores crearon. Y eso mismo ha sucedido con la iglesia adventista. Después de la muerte de los pioneros adventistas, después de la muerte de Ellen G. White, ya desde 1915 en adelante todo ha cambiado. Han quitado, han puesto, han modificado cosas que ella siempre en sus escritos habló y dijo: no se puede modificar, no se puede cambiar los hitos, los fundamentos tienen que permanecer. Todo ha ido cambiando. Noten que la iglesia adventista tiene un manual. ¿Y cuándo vino ese manual? En 1932. Pregunto, fíjense, 1932 y en 1915 la mensajera del Señor murió. De 1915 a 1932, ¿cuántos años van? 17 años después. Fue que la Conferencia General sacó su primer manual de iglesia. Sin embargo, durante el tiempo en que la hermana White estuvo viva, desde 1844 hasta 1915, durante 71 años, jamás ella aconsejó que se hiciera un manual de iglesia. Y en su época había pioneros que estaban aconsejando hacer un manual. Habían pastores. Y los pioneros adventistas dijeron: no, la Biblia es suficiente y el espíritu de profecía es suficiente. No necesitamos manual de iglesia.
17 años después de su muerte, 1932, sale el primer manual. 4 años después de su muerte, en 1919, se crean los Boy Scouts dentro de la iglesia. Lo traen para la iglesia. Y aquí, mis queridos hermanos, nuestra última diapositiva. Aquí tengo la referencia de todos los websites, los libros que me apoyé para hacer esta investigación. Es muy interesante que la mayoría de los libros de la iglesia adventista en los cuales yo me apoyé para ver la historia de los conquistadores en la iglesia adventista, todos están en inglés. Si usted no sabe inglés, usted no va a poder entonces leer estos libros en inglés, en lo cual yo me apoyé para ver la parte de los conquistadores en la iglesia adventista. La otra parte de los Boy Scouts me apoyé en Wikipedia y en website de masones, en website de logias masónicas, donde ellos mismos dicen que sí, que los Boy Scouts fueron creación de los masones. Y termino diciendo esto, mis queridos hermanos, termino diciendo esto. Les voy a decir esto. Hay lugares, yo me puse a investigar donde hay lugares, países, donde el pastor adventista, por la conferencia, porque nosotros, la Iglesia Adventista Libre, no tenemos conquistadores, pero por parte de la conferencia general hay países donde el pastor obligatoriamente tiene que ser guía mayor. Si no es guía mayor, no puede trabajar en el ministerio. O sea que su llamado depende de ser guía mayor. Y lo averigüé con otros pastores amigos míos que viven en otros países. Y me lo han dicho, sí, aquí es obligatorio. Si tú no eres guía mayor, usted no trabaja en el ministerio. A usted no le dan empleo en ninguna iglesia como pastor. Noten cómo están obligando en diferentes países a los pastores a tomar un programa mundano, hermano, que fue creado por una sociedad secreta luciferana. Su llamado depende de eso. O sea, es como una obligación. Pero Dios, mis queridos hermanos, no obliga a nadie. Entonces, ¿cómo usted va a obligar a un pastor a decir, si tú no eres guía mayor, yo no te puedo contratar como pastor? Ese no es el espíritu de Dios. Y hoy en día, mis queridos hermanos, tenemos que estudiar. ¿Ustedes saben por qué? Porque hoy en día las personas que están muy unidas al Club de Conquistadores te ponen muchísimas razones. No, el Club de Conquistadores es una bendición porque ahí los jóvenes hacen obra misionera y los jóvenes ayudan, hacen trabajos comunitarios. Mis queridos hermanos, ¿la obra misionera depende de un club? ¿O la obra misionera depende de tu disposición y tu compromiso con Cristo de predicar el Evangelio? ¿Sí o no? La obra misionera no puede depender. Porque yo les digo, bueno, venga acá, y yo que nunca fui conquistador en la iglesia adventista, y yo predicaba, yo daba estudios bíblicos, yo era predicador en grupos pequeños. En Cuba yo visitaba junto con varias hermanas, yo estaba en el ministerio de las prisiones, donde íbamos a visitar a los presos, les llevábamos comida, les llevábamos literatura. En Cuba yo participé del ministerio de las prisiones y nunca tuve que pertenecer a ningún club para hacer la misión. ¿Saben por qué? Porque la persona, desde el momento que acepta a Cristo Jesús, se convierte en un misionero. Y la misión debe de ser parte del estilo de tu vida. Pero hoy la gente, para apoyar el club, te dice, no, es que el club es una bendición en la iglesia porque los jóvenes hacen obra misionera. No, la obra misionera no tiene que depender de ningún club. Si precisamente
Harry Fenner y Luther Warren, los creadores de la sociedad de jóvenes, ellos querían hacer algo por los jóvenes. ¿Y qué era lo que ellos querían estimular en los jóvenes? La misión, repartir literatura, recaudar fondos para comprar libros y revistas y impulsar la temperancia y el mensaje de los 3 ángeles. Hay otras personas que te dicen, no, necesitamos el club de conquistadores para mantener a los jóvenes en la iglesia. Hermano, ¿cómo usted va a depender de un club para mantener a los jóvenes dentro de la iglesia? Porque aún si usted tiene un club para mantener a los jóvenes dentro de la iglesia, lo que debe mantener a los jóvenes dentro de los caminos de Dios, no dentro de la iglesia, porque usted puede estar dentro de la iglesia y no tener a Cristo en su corazón y estar perdido, y estar completamente perdido. A usted lo que lo debe mantener en los caminos de Dios es su compromiso y su consagración a Dios. Mientras más compromiso y consagración usted tenga a Dios, usted va a permanecer en la iglesia de Cristo. Usted no necesita, nadie, ningún cristiano necesita de un club para permanecer en la iglesia. Porque aunque usted esté en un club, en el club de conquistadores, para permanecer dentro de la iglesia, si usted no tiene a Cristo, más tarde o más temprano, usted se va a ir de la iglesia. Aunque usted esté en cualquier club de conquistadores. Y esas son las excusas que dan la gente. Ay, los conquistadores son buenos porque así yo mantengo a mi hijo dentro de la iglesia. Pero si tu hijo no tiene a Cristo, es cuestión, en su corazón, es cuestión de tiempo, que tu hijo con el tiempo va a abandonar la iglesia. Ay, que el club de conquistadores es una bendición porque así los jóvenes predican. Pero cuando se creó el movimiento adventista en 1844, que estaba compuesto de jóvenes, Elena G. de White tenía 17 años, Jaime White tenía 21 años, John Norton Lombard, John Neville Andrews, Urias Smith, Annie Smith, todos esos jóvenes, después de 1844, esos jovencitos, Dios los dotó de talentos, de liderazgo y todo, que miren hoy la iglesia adventista lo que es, gracias a esos grupos de guardadores del sábado que en 1844, después del gran chasco, se comprometieron en mantenerse fiel al Señor y en impulsar el mensaje. Y Jaime White es un pilar dentro de la iglesia adventista, líder dentro de la iglesia adventista. Sin embargo, en 1844, Jaime White creo que tenía 21 años, me parece. 20 o 21 años. Y sin embargo, Jaime White es un pilar dentro de la iglesia. Elena G. de White, con 17 años, pilar dentro de la iglesia. Urias Smith, John Norton Lombard, todos esos jóvenes. Miren, en su época, hacia dónde llevaron el adventismo. Pregunto, ¿necesitaron ellos de un club? No. No lo necesitaron. ¿Por qué el adventismo avanzó después de 1844 y llegó a convertirse en lo que es hoy? Por la disposición y consagración que estos jóvenes tuvieron para servir al Señor. Su amor por Cristo fue lo que hizo impulsar el movimiento adventista hasta convertirse lo que es hoy. No fue ningún club. No te dejes engañar así de esa manera. Esas son las excusas que dan las personas que están a favor del club de conquistadores, pero son excusas patéticas. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y permita nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, que nosotros podamos estudiar para no ser engañados. Tenemos que estudiar porque el enemigo está dándolo todo en contra del pueblo de Dios, trayendo engaño de todo tipo para engañar al pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios dice que los escogidos de Dios no van a ser engañados porque serán guiados por el Espíritu Santo para desenmascarar las patrañas y las mentiras de Satanás. Que el Señor les bendiga y vamos a tener unas palabras de oración para concluir. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad,
Permite, Padre, que tú nos sostengas y que cada día tú nos ayude a mantenernos fiel, Señor. Ayúdanos a buscar más de tu presencia, Padre querido. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos ayude para no ser engañados, sino siempre mantenernos en la verdad y desenmascarar los planes tramposos del enemigo, Señor, que él trata de confundir, aún si fuera posible, a los escogidos, Señor. Gracias por habernos hablado hoy. Bendice a los hermanos que estuvieron conectados, Señor, que vieron esta presentación. Permite que sea de gran bendición y que el tema de los conquistadores haya sido un tema que haya esclarecido las dudas y las mentes de aquellos que no conocían del origen, de dónde provino el Club de Conquistadores. Gracias por hablarnos, Señor. Quédate con nosotros, Padre querido, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos.